Estamos como cada jueves con Carlos Eguren, experto en literatura, periodista y escritor. Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días, Isabel. ¿Qué libro nos traes para hoy, Carlos? ¿Qué libro deberíamos leer esta semana? Bueno, hoy traigo un libro que para mí es muy especial, que es Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, y creo que es uno de esos libros que hay que leer, ya sea en verano o en cualquier estación del año, porque es un libro de lo más recomendable. Además es una obra maestra prácticamente, ¿no? El Fahrenheit 451 de Bradbury. Es una lectura obligatoria, por así decirlo, mientras que hay otras obras que a lo mejor se pueden resistir a cierto tipo de público y demás. Es uno de estos libros que debería leer todo el mundo, no solo por su contenido, sino también por el mensaje que tiene. ¿Cuál es su mensaje? Cuéntanos. Bueno, el libro, para empezar, trata de un futuro no muy lejano, donde existe una brigada de bomberos que no extingue los incendios, sino que se dedica a quemar los libros, ya que los libros están prohibidos porque crean infelicidad en la población. El protagonista, Montag, que es uno de esos bomberos, empieza a cuestionarse la realidad que está viviendo y el papel que ha asumido a la hora de quemar los libros y destruir la cultura y la civilización que se está engendrando a partir de este acto. Se trata un poco de uno de esos libros clásicos de la novela de ficción premonitorios, ¿no? Pero sin embargo también apocalípticos, como puede ser pues Mundo Feliz de Huxley. Un mundo pues que impera el culto al hedonismo, ¿no? Sí, sin duda uno de los grandes puntos de Fahrenheit y uno de los momentos más inteligentes de Bradbury es que los libros no son prohibidos por el gobierno, sino que la gente de por sí deja de leerlos porque crean infelicidad a la hora de pensar. La gente es la que pide que no existan los libros y el gobierno se adapta a ellos y les da drogas y todas esas comodidades y esa telebasura y demás para tenerlos controlados, mientras que los libros, al hacerles pensar, les hacen sentirse mal. Y ese es uno de los puntos. Bradbury no acusa al gobierno no es el culpable de todo, sino la gente de por sí, y las decisiones que toman son las que desencadenan esa reacción y ese tipo de civilización. Además, ese futuro oscuro del que habla podría parecerse un poco al futuro que nos compete ahora mismo nosotros. Sí, siempre que hablo de esta obra digo que es una obra que trata del futuro, pero realmente está tratando incluso de la hora, porque si nos fijamos muy bien, la crítica que hace Fahrenheit hacia la sociedad del pan y el circo, hacia esa sociedad que ama sobre todo el hedonismo, el egocentrismo, lo banal, ya lo vemos día a día. Solo basta encender la tele o salir ahí fuera o ir a las redes sociales para ver cómo nuestro día a día se ha convertido un poco más en ese Fahrenheit donde se odian los libros en muchos casos, por suerte en esta sección no, pero es casi premonitorio o es una obra que habla de la hora, pero realmente dice algo del futuro, pero no, está diciéndonos que tenemos que tener cuidado con nuestro día a día, con lo que somos ahora. Tan premonitoria que da hasta miedo, porque a pesar de tratarse de una novela de ficción, no se aleja tanto de la realidad. De hecho, como dice mi tía, siempre la nombro, que es trabajadora social, la realidad supera a la ficción, y al menos en la historia pues tenemos muchos casos de persecución y quema de libros. Pues en España lo tuvimos hace nada, durante el franquismo y la posguerra, también la famosa quema de libros de la Alemania nazi, y también incluso yéndonos a un lugar más actual, este mismo año, cuando el Estado Islámico quemó 8.000 libros antiguos. Sí, sin duda es una catástrofe, es una tragedia, y Bradbury decía una cosa muy bonita, y es que hay algo peor que quemar los libros, y es no leerlos. Y creo que en nuestra sociedad, ya sea por el tema de la quema de libros, que parece algo del siglo pasado, aunque siga ocurriendo, como tú mismo has dicho, también está el tema de no leer o abandonar la lectura pensando los libros son aburridos y demás. Y eso también es una forma de destruir lo que somos, nuestro legado. Y considero también esa frase famosa de el nivel cultural de una sociedad se ve por el nivel de polvo que haya o no en una estantería con un libro. Con lo cual, sí, los libros son importantes y por desgracia se están abandonando cada vez más, en el sentido de que se prefiere a lo mejor la literatura más de bestseller que la literatura como Fahrenheit, que obliga al lector a pensar y a reflexionar sobre sí mismo. Para los lectores más perezosos, ¿se trata de una lectura muy densa, Carlos?
pese a que el estilo de Ray Bradbury pueda ser poético y conlleve cierto esfuerzo para el lector que no está más apegado a este tipo de obras, yo considero que es un libro que debe leer todo el mundo y que puede leerlo. Hace falta un mínimo para entender, pero vaya, una persona que sepa leer es una persona que puede disfrutar de esta obra. Y como curiosidad decir que tiene tantas grandes citas, tantos buenos momentos, que yo soy de más doblar la página, de doblar la esquina de la página donde encuentro una frase que me gusta, que recuerdo que cuando terminé Fahrenheit el libro parecía un acordeón casi, por todas las páginas que había doblado y todas esas grandes frases que me llevaba de ese libro, y que considero que tiene que ser leído sí o sí. Bradbury ha sido considerado uno de los autores estadounidenses más importantes del siglo pasado, ¿no? De hecho, ganó el premio Hugo a la mejor novela en el 54. Sí, sin duda su reconocimiento también está entre los fans, porque por desgracia la ciencia ficción no se suele llevar premios como el Nobel, pero sí se lleva el reconocimiento de los fans. Crónicas marcianas, que es otra de sus novelas, es muy conocida. También está El hombre ilustrado o El zen en el arte de escribir. E incluso llegó a escribir el guión de una película que es Moby Dick, la versión de la novela que hizo John Huston. Y que como curiosidad decir que parte de la batalla final se rodó en Las Palmas y Ray Bradbury había escrito el guión, así que tenemos ahí un motivo más para acercarnos a la obra de este fantástico autor. Y además sabemos de la importancia de este autor porque su libro también se llevó al cine en el 66 con François Truffaut, y también el americano Tim Hamilton, supongo que tú sabrás más de esto, creó su versión gráfica no hace mucho, ¿no? Sí, crearon un cómic y bueno, también está por ejemplo el homenaje que le hizo Michael Moore en uno de sus documentales con el título, y se ha transformado en varias versiones porque sobre todo es de esas obras que es tan buena que necesita llevarse también a otros terrenos para llegar al máximo de público, ya sea mediante el cine, ya sea mediante la literatura, porque Ray Bradbury siempre fue un autor muy cercano al público. Él decía que se querían convertir sus obras, que las convirtieran, pero que las respetaran. Y él, gracias a ese acercamiento a la gente, su obra ha llegado a ser tan importante, desde con series de televisión hasta películas y demás. Y lo que a mí me extraña es que no se hayan hecho todavía más películas o más series a partir del trabajo de Bradbury. Pero bueno, con el tiempo ya se verá. Sobre todo ahora con lo de actualidad que está este tema. Carlos, una anécdota sobre la creación del libro. Bueno, hay dos anécdotas muy importantes sobre el libro. Una de ellas es que cuando empezó a escribirlo Ray Bradbury era tan pobre que no tenía una máquina de escribir y tenía que alquilar una, que eran 10 centavos la media hora, cosa que lo obligaba a escribir muy rápido, a tenerlo todo muy pensado y a no equivocarse mientras escribía en la máquina de escribir de alquiler. Y que cuando terminó la obra, la única editorial que quería publicarla era la de la revista Playboy, y se publicó dentro de la revista Playboy porque otras editoriales consideraban que eran temas muy delicados, era una crítica muy arriesgada y no les interesaba. Claro, y de ahí que gracias a esta revista tuviéramos la primera edición de Fahrenheit y se convirtiera en un mito. Una cita, bueno, de todas las citas que tienes en el libro, que tienes todo el libro lleno de marquitas, una de ellas que te haya gustado mucho, una o dos las que te apetezcan. Vale, te voy a leer una que es el personaje de Faber, que es el autor atormentado dentro de la obra y que me parece fantástica, y dice así: hace muchísimo tiempo vi cómo iban las cosas. No dije nada. Soy uno de los inocentes que hubiese podido levantar la voz cuando nadie estaba dispuesto a escuchar a los culpables, pero no hablé y de este modo me convertí a mi vez en culpable. Y cuando por fin establecieron el mecanismo para quemar los libros, por medio de los bomberos, rezongué unas cuantas veces y me sometí, porque ya no había otros que rezongaran o gritaran conmigo. Ahora es demasiado tarde. Podemos hacer un paralelismo a lo que está pasando en Grecia, que esta vez los griegos sí de verdad han alzado su voz, pero parece que aún así ese tercer rescate griego ya se está llevando a cabo y sin muchos aspectos positivos para los griegos, desde luego. Sí, trágicamente la gente cuando elige callar muchas veces está haciendo que otras personas no puedan seguir luchando, y el momento en que ellos vayan a gritar seguramente estén solos. Y por eso yo considero que la lectura de Fahrenheit es casi obligatoria por ese nivel de reflexión sobre nuestra obra
y sobre nuestro destino como sociedad y como ser humano. Exactamente, porque si algo nos está diciendo Bradbury es, bueno, que tengamos cuidado con el triunfo de la mediocridad y la uniformidad que nos aboca a esa sociedad de masas, ¿no? Que quieren crear las fuerzas políticas mundiales y, de hecho, ya se quejaba Bradbury del capitalismo de los 60 y, sin embargo, la situación del capitalismo actual es mucho más agresiva, ¿no? Sí, pero sin duda, mientras tengamos un libro, y si puede ser este o cualquiera del nivel de Fahrenheit, yo creo que hay esperanza mientras se sigan leyendo obras como esta, y bueno, por eso recomendarlo en esta sección, que la gente se anime este verano y se zambulla en una distopía que es fantástica. Pues Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Lectura obligada para esta semana, ya lo saben, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Muchísimas gracias, Carlos, un día más por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes y hasta la próxima.